OPARTS. Eso es el acrónimo que le han dado los ingleses para denominar un artefacto que está fuera de lugar. Que está fuera de lugar en el tiempo. ¿Por qué? Porque ha sido datado o mediante las pruebas que hay de carbono o ha sido encontrado en un lugar en el que no debería estar, porque normalmente, porque en la época en la que se data ese lugar, por ejemplo, sitios de hace 200.000 años, es imposible que un artefacto como ese pudiera estar. Algunos ejemplos de lo que es un OPAR los tenemos aquí. Serían, por ejemplo, estas esferas encontradas en Ucrania, que han sido datadas en 10.000 años y que tras ser examinadas se vio que tenían, que en su núcleo o algo así, tenían, el peso era negativo, o sea, era una especie de antimateria. O por ejemplo estos tornillos que se encontraron también en una mina en China, pues que tendrían 100.000 años o 200.000 años. Ya me diréis qué significan esos tornillos en esa época, cuando el hombre pues apenas sabía nada, era un cazador recolector. O por ejemplo aquí el martillo de Kingody, que estamos hablando pues de lo mismo, de millones de años, y como vemos tiene aquí ya el metal y todo con su madera. O esta lente que se encontró en Egipto y que para poder hacer una lente así, hoy en día esto se fabrica con láseres, y para poderlo hacer en Egipto pues sería muy improbable que tuvieran una tecnología suficiente para poder hacerlo. O la máquina antiquitera que se encontró en el mar Egeo, también con una antigüedad de la data de cuando los griegos, y si se han hecho radiografías y se ve que tiene por dentro pues un montón de engranajes y un funcionamiento muy complejo que difícilmente en aquella época se podría dominar. Esto, por ejemplo, también de aquí, esto es la pila de Bagdad, se le conoce como la pila de Bagdad. Estuvo mucho tiempo expuesta en el museo como si fuera una vasija más, hasta que un día un ingeniero llegó, la vio y dijo: hey, un momento, esto es una pila, esto es capaz de generar energía. Bueno, pues esto se encontró en el antiguo Egipto. Y aquí nos encontramos objetos con forma de avión, que son perfectamente, según los ingenieros aeronáuticos, tienen las características de un objeto que pueda volar realmente desde el punto de vista de la ingeniería, y se encontraron en ciudades incas. Y luego, por ejemplo, nos encontramos aquí, esto ya no sería tanto un OPAR, sino, por ejemplo, sería una imagen en la que representa una especie de... Algunos han empezado a decir que esto parece una bombilla, y es cierto, podría ser una bombilla, aunque hay otros que dicen que sería, bueno, el falo del faraón. Eh, a mí no me parece un falo, me parece que es como una especie como de flor. Es extraño, realmente es extraño que es lo que hay aquí. No sé muy bien, no me atrevería a decir si es una bombilla, claramente, pero no es tampoco un falo. Yo creo que no. Y por ejemplo también tenemos ya por último pues esta vasija. Esta vasija tendría también, a ver, vamos a verlo. Esta vasija tendría... Es el vaso de Dorchester, que se encontró en Massachusetts, en Estados Unidos. Y es una vasija que tendría 100.000 años. Si os fijáis, parece como una especie de vasija de la época victoriana o algo así. Pero se ve que estas plantas que tienen aquí, que están aquí representadas, esas son plantas que ya están extinguidas hace millones de años. Entonces es muy extraño, realmente es cierto que estos artefactos es muy extraño en el lugar que han aparecido y lo que parece que son, porque esto parece claramente un martillo, una vasija, esto parece claramente un tornillo de los que se ponen, por ejemplo, en los dientes para hoy en día para poner muelas y empastes y cosas de estas. No sé. Eso por una parte, esos son los objetos. ¿Y qué vienen a querer decir esos objetos? La gente que los expone, que los ha sacado a la luz, ¿qué viene a querer decir? Bueno, pues que
la humanidad, tal como la ciencia dice que ha transcurrido, y según la ciencia dice que el tiempo que la humanidad tiene, pues ellos vendrían a decir que eso pues que no es correcto, que está equivocado y que la humanidad existe desde hace muchísimo más tiempo. O hay algunos otros que también dicen que es posible que hubiera otras humanidades, otras especies inteligentes en el planeta Tierra antes que nosotros. Y también ya hay los más extremos que dicen que es posible que hubiera seres extraterrestres que hubieran visitado la Tierra y que hubieran dejado estos rastros de sus visitas. Esto último pues no es tan, para mí, tan plausible, porque bueno, un extraterrestre, si tuviera que llega aquí, digamos, en una nave espacial que es capaz de vencer la velocidad de la luz, pues me es extraño que utilice un martillo para picar en una cueva. Pero bueno, estos son las tres. Esto es el motivo de por qué existe, de por qué se ha dado tanto, se habla tanto de los OPARs y por qué la gente habla, le parece tan curioso y tal. Aparte de esto, pues bueno, encontramos cosas curiosas, ya no OPARs, sino en construcciones que están ahí, que cualquiera los puede ver. Por ejemplo, en los incas, bueno, pues nos encontramos en Cuzco, en construcciones ciclópeas, unas piedras, como podemos ver, monstruosamente grandes, con unos ángulos muy perfectamente cortados. Parece que estuviera hecho con láser, que se hubiera hecho hoy en día con estas sierras gigantes que en realidad utilizan, que tienen filo de diamante para poder hacerlo, y que aún así les cuesta. Y esto, cada piedra de esta pesa monstruosidades y ha sido llevada a sitios de muy difícil acceso. De hecho, hay crónicas de cuando los conquistadores llegaron allí a América, que dice que los propios incas que había allí les contaron que esto ya estaba allí, ya estaba hecho cuando ellos llegaron. Y esto lo hicieron, según ellos, lo hicieron los dioses. Si nos fijamos, vemos que encima de las grandes piedras, de las piedras ciclópeas, vemos pequeñas piedras amontonadas. O sea, se puede ver claramente lo que es la construcción a posteriori de una civilización con una tecnología muy inferior, y lo que es la construcción de una civilización con una tecnología muy superior aquí debajo, en estas rocas tan grandes. Y lo mismo vemos en la imagen de arriba. Luego, por otra parte, por ejemplo, en la Esfinge de Egipto, si nos fijamos, por ejemplo, en la cabeza, vemos que tiene pues unas dimensiones que no se relacionan con su cuerpo, porque su cuerpo es pues muy grande para la cabeza tan pequeñita que tiene. Pues hay unas teorías actuales, bueno, de hecho ha habido un científico que ha dicho que la erosión que presenta la Esfinge parece que ha sido hecha por agua, por el correr de gran cantidad de agua. Esto solamente hubiera sido posible si la Esfinge hubiera sido construida 10.000 años antes del tiempo que se piensa que ha sido construida, cuando Egipto era un vergel verde y realmente había mucha agua. De hecho, se piensa que lo que podría haber ocurrido es que esto fuera en principio un león, un enorme león, y que a posteriori los egipcios lo hubieran aprovechado y hubieran esculpido encima la cabeza del faraón. Hablando también de paso de las pirámides, una cosa que es curiosa es que en las pirámides, en la propia pirámide, no hay ninguna inscripción que demuestre que fueron los egipcios quienes han construido las pirámides. Y si nos ponemos a hacer cálculos de cada cuántos, o sea, hay un tiempo calculado, se dice que tardó unos 30 años en construirse las pirámides. Pues si esto hubiera sido así, los egipcios tendrían que haber colocado una piedra que pesa 3 toneladas cada piedra, tendrían que haber colocado una cada 2 minutos durante todo ese tiempo. Esto no es imposible, no sé, pero es difícil de creer con la tecnología supuesta que debían tener entonces. Pues por todo esto, pues uno se plantea si realmente es posible que haya algo que se nos escape, que no hayamos entendido bien, que no hayamos
quizás no estamos calculando bien las fechas o hay algo que se nos está escapando. Entonces, pensando en esto, pues yo me acordé de lo que estudié en el colegio, en historia, y recuerdo que nosotros hacíamos la típica, nos enseñaron a hacer la línea de tiempo. Entonces, pensando en la línea de tiempo del planeta Tierra, bueno, aquí tenemos el planeta Tierra, estamos en el 2015, aquí está la formación del planeta Tierra. Ello pues ha llevado 5.000 millones de años. Aquí pues vamos desde, digamos, desde los inicios de la Tierra hasta los 2.500 millones de años, en la Tierra pues no había ni oxígeno, se estaba, digamos, terraformando. A partir de los 2.500 millones de años hasta los 1.250 millones de años, empiezan a salir pues las primeras bacterias, los primeros hongos, y se empieza, digamos, a formar lo que empieza a haber oxígeno. A partir de los 1.250 de años hasta los 625 empiezan a salir, empiezan las primeras plantas en el mar a surgir y todo, y ya a partir de los más o menos 500 y pico millones de años, aparecen los primeros peces. Ya hay oxígeno en la Tierra y aparecen los primeros peces. Hace 312,5 millones de años, bueno, en esa época no, todavía no, pero hace como unos 250 millones de años hubo una extinción masiva en el que mató al 95% de las especies. Solamente el 5% de especies sobrevivieron. Entonces ya había plantas, ya había anfibios, ya había muchos peces. Bueno, pues todos estos animales, solamente el 5% de especies sobrevivieron. Y le costó a la Tierra, bueno, o mejor dicho, a la vida, pues la friolera, ¿no? Pues hasta 145 millones de años, bueno, o millones de años, de recuperarse de aquella extinción. Entonces llegó, hace 145 millones de años, llegó el apogeo de los dinosaurios. Después de unos 70 millones de años, los dinosaurios, hace 65 millones de años, los dinosaurios se extinguieron. Y en ese momento el clima de la Tierra, después de la extinción de los dinosaurios, ya era muy similar al actual. Había muchos animales y muchas plantas. Entonces fijaos en el enorme espacio de tiempo. 65 millones de años. Ya los dinosaurios se habían extinguido, ya la Tierra era muy parecida, los continentes estaban formados. Entonces solo hace 2,5 millones de años se produce la evolución del hombre. Y no es que sea solamente la evolución de una especie en el Homo sapiens, sino que hay diversas especies de homínidos inteligentes que conviven durante cientos de miles de años juntos, se ven unos a otros y luchan entre ellos. O sea, como aquí ya se produce una contradicción, porque la ciencia normalmente suele decir que es imposible, de cómo va a haber otras especies inteligentes en la Tierra antes que nosotros, que bueno, es que ya ha ocurrido, ya ha habido varias especies inteligentes conviviendo a la vez, y además en un periodo de 2,5 millones de años. O sea, quiere decirse que el espacio de tiempo necesario para el desarrollo de varias especies inteligentes es solamente de 2,5 millones de años, en comparación con los 5.000 millones de años que tiene la Tierra. Entonces, si en 2,5 millones de años se han podido desarrollar varias especies de homínidos inteligentes y convivir entre ellos, la pregunta es, si en 2,5 millones esto ha podido pasar, ¿por qué no ha podido ocurrir lo mismo en los 143 millones de años anteriores? Porque desde aquí, que los dinosaurios... Aquí ya los dinosaurios existían. Es cierto que ellos eran, digamos, la especie que dominaba en la Tierra, pero ello no significa que otras especies pudieran haber evolucionado.
y pudieran incluso convivir con ellos. Los científicos dicen, bueno, es que no hay esto no ha quedado ningún rastro de ellos, tendría que haber algo, tendríamos que ver algo. Bueno, de hecho, hay cosas que estamos viendo, como estos extraños OPARs, pero el problema es que no entendemos lo que vemos, no sabemos lo que es, porque no sabemos en qué contexto estas cosas fueron construidas, ni para lo que servían. Entonces es como si ahora, dentro de 145 millones de años, alguien encuentra artefactos nuestros, por ejemplo, un clip. Dirían, ¿esto qué es? ¿Para qué sirve? Ellos podrían entender que no ha sido, no es algo natural, pero no entenderían, no sabrían cómo colocarlo. Entonces yo pienso que nos puede estar ocurriendo lo mismo a nosotros. Y pienso que antes que nosotros ha podido haber varias especies inteligentes que han evolucionado en la Tierra y que se han extinguido. O que, bueno, quizás se han ido, quién sabe, han podido ir a otros planetas que han evolucionado tremendamente y se han podido ir. Y bueno, esta es mi teoría. Y ya para terminar, me gustaría recalcar lo pequeñísimo que es el tiempo que tardamos nuestra especie en desarrollarse en comparación con los 145 millones de años que hay de espacio. O sea, fijaos que ni siquiera se ve, apenas se ve, es imperceptible. Es minúsculo, 2,5 millones de años en comparación con 145 millones de años. ¿Cuántas especies se han podido llegar a desarrollar en estos 145 millones de años? ¿Cuántas especies inteligentes han podido nacer, florecer y apagarse tranquilamente? Y esto teniendo en cuenta y viendo la vida desde el punto de vista humano, que necesitamos oxígeno, etcétera, para sobrevivir, pero últimamente, en estos últimos tiempos, se han encontrado microbios viviendo en volcanes, en lugares que no son posibles, que para nosotros la vida no era posible. Y si esto ha sido así, ¿por qué no puede ser que en el tiempo anterior, digamos, desde que la Tierra nació, en los 1250 años, desde los 2500 millones de años que la Tierra haya estado terraformada, ¿por qué no es posible que hayan nacido y haya habido especies inteligentes viviendo en la Tierra que precisamente se hayan extinguido porque la Tierra se volvió, tuvo oxígeno? Y gracias al oxígeno nosotros hemos podido vivir y aparecieron los primeros peces. Quizá la aparición del oxígeno fue la aparición de un veneno para esas especies y por ese motivo se extinguieron, que vivieron a lo mejor hace 2500 millones de años. Y esto ya es mucho fantasear, pero de acuerdo a los últimos descubrimientos, como ya digo, tampoco es imposible. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, darles al me gusta y os envío un saludo a todos. Gracias.